Este último tema que me toca se titula Viviendo en Libertad. Y nos vamos a ir a Lucas, el libro de Lucas capítulo 8, y vamos a considerar los versos 2 al 3. Las felicito y les doy un aplauso al Señor por ustedes, amén, que han podido mantenerse hasta esta hora. El Señor se los va a recompensar. Amén. No vamos a salir de esta casa igual. Aleluya. Aunque el cuerpo físico se canse o se vaya desgastando, como dicen en el externo. El interno en Dios se renueva todos los días. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Estamos invirtiendo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como mamá, como esposa, como sierva, como trabajadora, como lo que sea. Pero para que al final del día le dé gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 8. Y vamos a considerar los versos 2 y 3. 8. Sí. 8. Amén. Lucas 8 y 3 se leen así. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita gracia y misericordia, venimos una vez más, Señor amado, delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti. Te doy gracias por cada una de tus hijas que están en este lugar, las que han estado, Señor amado. Ese tiempo no ha sido en vano, Padre. Nada de lo que se ha hecho en este lugar va a caer al suelo, va a dar fruto. Amén. Y te damos gracias en esta tarde de antemano por lo que estás haciendo, por lo que harás y por lo que sigues haciendo en cada una de nuestras vidas, en cada hogar representado, en cada familia, en cada matrimonio, Señor amado. En cada una de las áreas de nuestra vida nos estás trabajando. Y te pedimos en esta tarde que en las últimas 2 pláticas que tocan, que sea tu Espíritu Santo todavía tratando con cada una de nosotras. Y como siempre te pedimos humildemente que nos des espíritu de mansedumbre para no solamente escuchar tu voz, pero también para aplicarla a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Salvador, a quien amamos en esta tarde y todos los días. Amén, Señor. Amén. Viviendo en libertad. Y posiblemente usted preguntará por qué escogí estos 2 versículos. Pero creo que los versículos son intencionales. Dice que Dios tenía mujeres discípulas que formaban parte del grupo exclusivo de Cristo. ¿Por qué? Porque habían sido sanadas de enfermedades y porque habían sido libertadas de demonios. Quiere decir que Cristo nos hace libres para servirles. Amén. Dios les bendiga, Señor. Dios nos hace libres para servirles. Amén. Amén. Él ha venido a romper las cadenas para que tú y yo a esta hora podamos servirle. Gloria a Y Dios. por eso siempre digo que este asunto no tiene nada que ver con nosotros, tiene todo que ver con que lo que Dios hace en nuestras vidas le dé gloria a su nombre. Amén. Los procesos de Dios en nuestra vida le dan gloria. Amén. Hasta las pruebas que Dios permite en nuestras vidas le tienen que dar gloria. Las lecciones de vida que Dios permite que tú y yo experimentemos tienen que darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera que tú y yo aprendamos y que al final del día, cuando Él nos mire, pueda decir: esta es mi hija amada. En ella me gozo. En ella encuentro complacencia. En ella mi nombre es glorificado. Es más, cuando tú y yo vivimos en unidad como debemos de vivir en el Señor, el mundo no tiene otra opción que glorificar a Dios. Amén. Así que podría haber escogido un sinnúmero de pasajes en esta tarde para hablar de este tema, viviendo en libertad, pero me encantaron estos 2 versículos. Ni sé en sí cómo me topé en ellos, pero sé que fue Dios. El libro de Lucas, posiblemente usted nunca ha escuchado eso,
Pero el libro de Lucas es el evangelio de las mujeres. Es el evangelio en donde más relatos de mujeres se encuentran. En donde habla del plan de Dios, de mujeres que Dios escogió con tareas específicas para que el propósito santo de Dios se cumpliese. Hay libros que usamos en el Instituto Bíblico para enseñar cursos del Nuevo Testamento y muchos de los exégetas hablan de este libro como el Evangelio de las mujeres. ¿Por qué? Porque si puedes hacer una conexión de todos los temas que hemos manejado en esta tarde, el primero me tocó la rebeldía, el segundo fue rompiendo maldiciones, y después que se rompen las maldiciones, entonces ahora tú y yo estamos en posición para vivir en libertad. Amén. Ha sido muy intencional el recorrido que hemos tenido en esta tarde. ¿Por qué? Porque si tú y yo meditamos por un momento en el Evangelio y en la escena en la que Cristo aparece en un momento en donde el mundo está lleno de oscuridad. Cuando tú y yo hacemos una reflexión teológica correcta y sana del Antiguo y del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que cuando Dios levanta un libertador en el Antiguo Testamento, era porque el pueblo había vivido separado de Dios por casi 432 años sin escuchar una palabra nueva de parte de Dios. ¿Sí o no? De Malaquías a Mateo también se le conoce como el periodo intertestamentario, en donde por 400 años hay un periodo de silencio en donde no se escucha nueva revelación, no necesariamente porque Dios no estuviese hablando, no necesariamente porque Dios no estuviese diciendo absolutamente nada, sino porque era la condición en la que la humanidad se encontraba. Cuando hacemos un recorrido de Génesis hasta el libro de Malaquías, vas a ver a un Dios de una y de mil maneras tratando de encontrar la forma de cómo tratar con la humanidad. ¿Sí? Por medio de la ley, por medio de ritos, de rituales, de ceremonias, de sacerdotes, de jueces, de reyes. Y ninguno de esos medios podían cumplir con lo que Dios quería hacer en el hombre. ¿Sabe por qué yo estoy enamorada de mi padre? Porque mi padre dijo, no, es que ese asunto no se puede resolver si no bajo yo a resolverlo yo mismo. Y fue exactamente lo que Dios hizo. Como ninguno de los medios han funcionado, ninguna de las circunstancias que he tratado de levantar para acercar al hombre a mí han trabajado, Filipenses 2:7 dice que por lo tanto se humilló hasta los sumos, lo cual quiere decir que el Rey de Gloria se bajó de su lugar y tomó condición de hombre, lleno de limitaciones, de enfermedades, de dolor, de tristeza, hasta experimentar la muerte. ¿Con qué propósito? De que tú y yo seamos libres. Amén. Él murió para que tú y yo tengamos vida. Amén. Él padeció para que tú y yo tengamos contentamiento. Él padeció y se privó de un sinnúmero de cosas para que tú y yo tengamos abundancia, pero vida en abundancia a esta hora. Amén. Mira el amor de Dios para con nosotros. Este concepto no es ajeno, porque se maneja en toda la enseñanza de la Biblia. El Señor lo hizo en el Antiguo Testamento y lo vuelve a hacer ahora en el Nuevo Testamento. Quiero que te imagines que en 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, todo lo que pasó en ese periodo de tiempo, porque cuando Dios no está, lo único que hay es maldición y desastre. Cuando Dios no está, lo único que hay es caos. Amén. Cuando Dios no está, todo está en desorden. Amén. Cuando Dios no está, tú y yo no podemos experimentar felicidad ni gozo. Cuando Dios no está, tú y yo no sabemos lo que significa paz, porque la paz solamente Cristo la da. Amén. Y cuando la da a tal grado que dice que sobrepasa todo entendimiento, lo cual quiere decir que la paz que Dios nos da no es una paz que los problemas están ausentes. Es que sabemos que en medio de los problemas nuestra vida descansa en las manos del Señor. Amén. Amén. Que podemos estar tranquilos. Que ese asunto no me pertenece, le pertenece a Dios. Que el que tiene el poder para orar y glorificarse sigue siendo Dios. Que si las cosas suceden es también porque Dios las permite, pero siempre tú y yo reconociendo nuestra responsabilidad de esas cosas. Porque como ustedes siempre hay que hacer paréntesis. La Biblia dice que no le atribuyamos a Dios cuando nos metemos en problemas por ser entrometidas. ¿Sí está en la Biblia? Amén.
Esos problemas que tú y yo nos buscamos, no podemos después echarle la culpa al diablo o al chamuco. Tenemos que también reconocer cuando es culpa nuestra y también venir delante de Dios para que Dios tenga misericordia de nosotras, porque hasta cuando fallamos, Dios tiene la capacidad de tornar nuestros errores a bendición. Ese es un Dios bueno. Así es. Ese es un Dios maravilloso. Amén. Amén. Ese es un Dios digno de que tú y yo le demos loor a su nombre en esta tarde. Amén. Amén. Así que en todo ese periodo de silencio, miren hermanos, vino toda clase de caos, de destrucción, de pecado, de contaminación, de brujería, de hechicería. Todas las maldiciones que tú y yo revisamos en esas hojas, era lo que existía en el mundo cuando Cristo va a aparecer. Quiero que tomen la seriedad de lo que les estoy diciendo a esta hora. No me lo estoy sacando del bolsillo. Si tú examinas los 4 evangelios, el 85% de las cosas que Cristo efectuó en su ministerio fueron con ocultismos, con gente endemoniada, con gente enferma por malicias, por demonios, porque eso era lo que reinaba cuando Cristo apareció en este mundo. Entonces el Señor levanta a un hombre llamado Juan el Bautista, porque ese era el hombre encargado de venir a preparar el camino. ¿A preparar qué camino? A preparar los corazones. Lo que estamos haciendo en esta tarde es preparando tu corazón y el mío para lo que Dios quiere hacer. Porque esperamos que esta palabra, que estas buenas nuevas, que estas buenas noticias caigan en tierra buena, que den fruto. No estamos aquí para entretenerlas, porque usted no tenía nada que hacer esta tarde. No, queremos que la palabra de Dios dé fruto. Amén. Y va a dar fruto cuando tú y yo cambiemos. Va a dar fruto cuando tú y yo tomemos decisiones. Va a dar fruto cuando tú y yo nos posicionemos en que Cristo nos ha hecho libres para servir. Amén. Libres para vivir para Él. Amén. Libres para poder convertirnos en puentes y en canales de bendición para que otras mujeres que ahorita están quebrantadas puedan venir al conocimiento de Dios. Amén. El Señor no puede traer gente aquí cuando tú y yo no estamos listas. Y el mundo ahorita está en caos. Necesidad de una iglesia que esté llena de Dios. Llena de una iglesia, hermanos, que esté en avivamiento. Porque el problema del concepto que tú y yo manejamos del avivamiento es que pensamos que el avivamiento es que vamos a estar todo el tiempo en la iglesia hablando en lenguas y brincando y dando vueltas. El avivamiento tiene que ver con un cambio genuino. El avivamiento tiene que ver con que verdaderamente la obra de Dios se manifieste en cómo tú y yo vivimos. El avivamiento es cuando hay sanidad. El avivamiento es cuando hay restauración. El avivamiento es cuando tu matrimonio camina como debe de caminar. Tu matrimonio, el avivamiento es cuando tienes una vida de oración. El avivamiento es cuando estás viendo fruto de lo que tú y yo estamos haciendo en el Señor. El avivamiento es cuando el perdido entra por esas puertas y es convicto por el poder de Dios. Hermanos, yo les serví a Cristo en mi niñez. Cuando entraban borrachos, eran bien sanos de los servicios. Yo estuve en servicios en donde la gente entraba con pecado oculto y en el servicio, no porque el Señor viene a avergonzar a nadie, es porque el Señor quería restaurar, era porque el Señor quería sanar. Y salían de aquí en su juicio cabal, porque cuando Cristo llega tienen que suceder cosas. Amén. Cuando Cristo llega tienen que suceder Amén. cosas. Amén. No podemos seguir siendo iguales. Amén. Entonces debemos de hacer un autoexamen en esta tarde si verdaderamente hemos experimentado esa libertad de la cual Cristo nos habla, no para vivir en libertinaje, en donde tú y yo entramos y salimos, hacemos lo que nos da la gana, pero viviendo en libertad de que ya no vivimos bajo el yugo de la ley, ni de la esclavitud, ni del pecado, pero que estamos conscientes de quién Cristo es en nuestras vidas. Pues no pueden haber extremos aquí, iglesia del Señor. A veces no hay un buen balance de una teología saludable de lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor nos llama a esa clase de responsabilidad para saber que no solamente nos ha sacado el Señor de las garras del diablo para estar en este lugar, sino que entre tanto que Cristo viene por su iglesia hay un trabajo que necesitamos hacer y desempeñar. No pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y seguir siendo las mismas mujeres, o las mismas luchas, y las mismas mañas, y las mismas malas costumbres. Todas las lecciones de vida que Dios tiene para nosotras tienen que motivarnos a madurar y a crecer.
¿Sí, amén? Amén. Entonces Cristo viene en esa escena en donde la mayoría de su ministerio tiene que ver con liberación, tiene que ver con endemoniados, con paralíticos, con lunáticos, con gente que eran atraídos por un sinnúmero de cosas, que les salían espumarajos de la boca, los tiraban en el agua, en el fuego. Todas estas cosas experimentó el Señor durante su ministerio, para que tú y yo veamos en qué clase de escena aparece nuestro Señor y las cosas con las que Él tuvo que lidiar en su ministerio. Es más, cuando ese padre se acercó a Cristo en esta ocasión, que Cristo está en el monte de la transfiguración con sus Juan, dice que el resto de los discípulos estaban a la orilla de aquel monte, y Pedro estaba tan gozoso en la presencia de Dios, porque cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios no queremos que ese asunto termine. Amén. No queremos que ese asunto termine cuando Dios está. Amén. Y la escena en aquel lugar fue una escena de gloria, porque dice que Cristo se transfiguró y que su rostro brillaba más que el sol, y sus vestiduras eran tan blancas que no había una tela que compararla. Y Pedro dice: este asunto está tan bueno porque no solamente está mi maestro, veo a Moisés hablando y veo a Elías hablando. Este asunto está fenomenal. Ni Steven Spielberg se podría inventar una de esas. Ese, si tú leyeras Éxodo 33, cuando el Señor le dijo a Moisés: no voy a ir contigo, porque este pueblo me tiene tan harto que si voy contigo los voy a consumir a todos en el camino. Éxodo 33, del 1 al 3. Ni me pidas que vaya contigo, que tengo ganas de quemarlos a todos. Y Moisés le dice al Señor: please, Padre, ten misericordia. Y cuando el pueblo tenía a Moisés hasta aquí, entonces Moisés le decía al Padre: ¿sabes qué? Olvídalo. Eso que me habías dicho, hazlo. Y ahí venía el Señor a decirle a Moisés: tranquilo, compadre, que cuando yo quería, no querías. Y había una reconciliación tan maravillosa entre aquellos dos hombres, porque Moisés aplacaba a Dios, y podríamos usar la palabra aplacar diciéndole: ¿cómo va a reaccionar la otra gente cuando escuche que ese Dios poderoso que sacó a esta gente con mano fuerte de Egipto, ni él mismo pudo soportarla? Y era la relación que aquel hombre tenía con Dios. Y menciono todas aquellas cosas, ¿por qué? Porque fue ese mismo pueblo el que tuvo la capacidad de llevar a Moisés a un nivel de frustración tan alto, que cuando Dios le dice a Moisés: la vez pasada te dije que le golpearas, pero esta vez quiero que le hables. Y la cosa es que Moisés quería golpear a los hermanos. Y usted piensa que eso no nos pasa, pero nos pasa. Mire, hay hermanos que yo quiero ponerle manos y no en la frente, en el cuello. Bendito Dios. No se avanzan ahí. Esos que quieres que se vayan, nunca se van. Porque esos son los que Dios usa para afilar nuestras vidas. Amén. Para cambiar nuestras vidas, para mejorar nuestras vidas, para que tú y yo demos el fruto y el grado de lo que Dios quiere sacar en nosotros. Porque cuando tú quieres paciencia, quieres amor, quieres gozo, quieres bondad, mansedumbre, quieres templanza, dominio propio, esas cosas Dios no las pone en ti. Te pone situaciones para que las ejercites y las cultives. ¿Quieres paciencia y te ponen los más enfadosos al lado? No lo mires ahorita. Te dije que no lo miraras. Y están en casa, forman parte del matrimonio, forman parte de nuestros hijos, pero en todas esas cosas Dios está creando en ti, en mi carácter, madurez. Y era tanto el nivel de frustración en la vida de Moisés que golpea la peña. Y cuando el Señor habla en privado con Moisés, le dice: ese asunto va más allá de lo que tú comprendes, porque me ofendiste a mí en frente de ese pueblo por tu falta de temor. Y por esa falta de temor, a consecuencia de la relación que tú y yo tenemos tan íntimamente, no vas a entrar a esa tierra. Pero te voy a llevar a este monte, y de este monte quiero que la veas y la saludes de lejitos.
Esa es una de las escenas más tristes que yo encuentro en el Antiguo Testamento, pero se me quita rápido cuando leo en el monte de la transfiguración. Porque ese hombre que no pudo entrar en la tierra prometida, en aquel monte está parado hablando con Cristo. Gloria a Dios. Algo más que un monte vio Moisés. Algo más que un monte vio Moisés, vio a Jesús. Amén. Eso ahí no determina salvación. Posiblemente tú y yo podamos perder bendiciones, pero que nunca perdamos nuestra salvación. Porque lo más grande que hemos recibido ha sido la salvación de nuestra vida. Amén. El perdón de nuestros pecados. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que el Señor quiere estar contigo y conmigo por una eternidad. Todas esas cosas son los factores que valen la pena para que tú y yo día tras día nos esforcemos, sabiendo que vale la pena lo que tú y yo estamos haciendo por el Señor, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero las obras son el resultado de la fe que tú y yo hemos depositado en Dios. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces la única forma que tú y yo podemos demostrar la clase de fruto que estamos dando es dependiendo de cómo estamos viviendo este evangelio. Vívalo bien. Vívalo bien, mujer. Amén. Viva bien el evangelio. Amén. Alabado Dios. Así que Cristo llega a esta escena donde hay tanto pecado, tanta maldad, tanta oscuridad, tantas tinieblas. Y empieza el Señor a causar una revolución en el mundo entero. Donde quiera que Cristo se metía, cambiaba. Donde quiera que Cristo cambiaban cosas. En cualquier casa que Cristo entraba, los demonios temblaban y salían corriendo. Gloria a Dios. Cualquier mujer con la que Cristo se topaba no podía seguir siendo la misma mujer. Aleluya. Entonces en esta tarde yo podría haber escogido un montón de mujeres de la Biblia que tuvieron encuentros con Cristo, que sus vidas cambiaron para siempre, pero escogí este pasaje de Lucas 8, 2 y 3. ¿Por qué? Porque tú y yo pensamos que Cristo tenía 12 discípulos, pero no, Cristo tenía muchos discípulos. Sus discípulos iban hasta los 100. Va a haber un pasaje donde va a mandar de 2 en 2 porque tenía muchos. Simplemente que de esos muchos tenía círculos íntimos. De ese círculo íntimo formaban 12. De esos 12 habían 3. Y de esos 3 había uno que de vez en cuando se le acostaba en el pecho. Ay, gloria a Dios. Y no porque Cristo tenga preferencia, I'm sorry. Es que es simplemente gente que estamos locos por eso. Yo sé que ustedes piensan que Shakira es la única que está loca con su tigre. Yo estoy loca por mi Señor. Estoy loca por mi Señor. Y esa locura no quiero nunca perderla. Porque lo mejor que me ha pasado en la vida se llama Jesús. Amén. 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 Así que de esos discípulos también Cristo tenía mujeres discípulas. Y estas eran las mujeres que mantenían financieramente el ministerio del Señor. Los discípulos no trabajaban. El Señor los sacó de sus oficios. ¿Se acuerdan que en cierta ocasión iba caminando y por ahí encontró a Leví sentado en su puesto? Cristo tenía que ser un magnate. Tenía que ser un caballero. La belleza y la hermosura de mi Señor no puedo comprenderla porque es que Él solamente volteó a ver a Leví y le dijo, sígueme. Y aquel hombre no cuestionó, no titubeó, nada, Él se levantó y lo dejó todo. Pasó en otra ocasión por otro lugar y por ahí estaba la multitud tan grande que por ahí andaba un chaparro, no podía verlo. Pero dice que ese chaparrito corrió y corrió y corrió porque era tanta la necesidad de ver a Cristo. Había escuchado tanto de la fama del Señor que digo, tengo que hacer hasta lo imposible para verlo. Y esto de lo que les estoy hablando no todo el mundo puede entenderlo, pero ojalá y tú y yo saliéramos corriendo a ver al Señor. Amén. Ahorita hay que traerlos arrastrados. Hay que estar llamándolos. Porque si no se saludan, si no tienen participación, si no están en el micrófono, la gente no está feliz. Pero Zaqueo lo último que quería era subirse en el árbol sicómoro porque sabía que Cristo iba a pasar y él necesitaba verlo. Y cuando aquel hombre está en aquel árbol, en medio de toda aquella multitud, no solamente Cristo ve a Zaqueo, sino que le dice, Zaqueo, date prisa y baja porque me es necesario hoy estar en tu casa. Esa visita de Cristo a Zaqueo cambió su vida para siempre. Fue tan convicto el corazón de Zaqueo que le dice, todo
lo que he dañado, a quien he dañado hasta cuadruplicado lo devolveré. Porque cuando hay arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento genuino necesita dar fruto. Amén, mujeres. Amén. Así que aquí están estas mujeres. Miren, hasta voy a cerrar la Biblia, ya voy a terminar. Estas mujeres que el Señor escoge, que forman parte del ministerio del Señor. ¿Qué es vivir en libertad? Quiero darles la definición porque la definición importa. El diccionario Home en 2008 define la libertad como un tema bíblico clave que se expresa tanto en el aspecto espiritual como social de la salvación en Cristo. La Biblia describe la libertad de manera multifacética y completa. Trata temas relacionados con libertad política, con libertad de la esclavitud, con libertad de los juramentos y las obligaciones. Me dio tanta risa la hermana Susi porque dice, es como que yo le presto dinero a Saraí. Tremendo ejemplo, ¿no? Aquí hay un montón de gente en nuestras iglesias que si pudieran vivir en el tiempo de Levítico, vivieran en ese tiempo por no pagar. Porque dice que en el año jubileo que tuviera deuda, tenía que ser libre de esa deuda. Y hay gente que piensa que todavía viven en ese tiempo, se hacen los locos. Y estos están enojados contigo porque tú los miras y piensan que cada vez que los miras les estás diciendo, sin vergüenzas. Y yo sé de paso, el que no paga, tiene que arrepentirse. El que no paga es un impío. Y deberíamos de llamarlo así con nombre y apellido. Así que cuando vaya a llamar a Rebeca a gran comisión, dígalo allá, para que los que me deben allá me paguen. Jesús amado. Hay una libertad de obligaciones, libertad de la culpa y el castigo. Hay libertad de los hábitos pecaminosos y destructivos. Naturalmente, estas categorías no son herméticas. Hay bastante superposición, pero constituyen las categorías básicas para entender el concepto bíblico de la libertad. Estas mujeres formaban parte del equipo de Cristo, cuando no era natural ni normal que los rabinos tuvieran mujeres que formaran parte de su equipo. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de Cristo las mujeres caían en tres categorías, o eran pobres, viudas o prostitutas. Casi todos los casos que vemos en los evangelios son de viudas, pobres o prostitutas. Sí. Y la mujer no era vista de una forma sana ni en una posición de honor, porque para el hombre judío hebreo la mujer había sido la causa de la caída del hombre. But then comes Jesus. Pero después llega Jesús. Y cuando Jesús llega, Él restaura todas las cosas. Amén. Bendito sea, Señor. Cuando Cristo llega, Él restaura las cosas. Amén. Gloria a Dios. Así que viene este rabino que vio todos los precedentes. Viene este maestro que no se acomoda a nadie y que no necesita impresionar a nadie ni pedirle permiso a nadie. Él simplemente hace como Él quiere porque Él puede. ¿Y por qué puede? Porque Él es el jefe. Porque Él es el Rey de Reyes. Porque Él es el Señor de señores. Amén. Y el dueño no necesita pedir permiso. Amén. Así que este rabino tenía mujeres que formaban parte de su ministerio. No viajaban en todas las ocasiones con Cristo, pero formaban parte del ministerio a tal grado que Lucas se toma el tiempo para decirnos que estas mujeres eran las que mantenían a Cristo y a los discípulos. ¿Quién era Marta? Pues Marta, que se llamaba Magdalena, y no porque tú y yo pensamos que se pasaba todo el tiempo llorando. Es por su pueblo natal de Magdala, en la orilla oeste del mar de Galilea, como a 5 kilómetros al norte de Tiberias. Esta mujer sobresale tanto en la Biblia, ¿por qué? Porque en Mateo 27:56 la vas a ver a los pies de la cruz. En Marcos 15:47 vas a ver a esta mujer envuelta en la obra del Señor.
Y en Juan capítulo 20, verso 1, la vas a ver tempranito el domingo en la mañana en el sepulcro buscando a los que se habían llevado a su maestro. Esta mujer no solamente fue recompensada a tal grado, porque la Biblia en Lucas es el que nos dice que fue libertada de 7 demonios. No cada vez que tú y yo pensamos en la liberación demoníaca tiene que ver con sexualidad, porque ha sido la mujer que hemos confundido con la mujer que entró en casa de Simón el fariseo. Y esta María Magdalena con esa mujer que ungió los pies de Cristo son dos mujeres distintas. Así que esta mujer que es libertada de enfermedades demoníacas, como muchas de nosotros también fuimos libertadas de esas cosas, ahora la vemos a los pies de la cruz. Amén. Vemos a una mujer fiel al Señor y vemos una mujer que en medio de su desesperación llega al sepulcro antes que los hombres. Y aquella mañana se encuentra con el hortelano, según ella. Cristo es fenomenal. Amén. Cristo se acaba de levantar de entre los muertos. Yo no sé dónde encontró ropa. O ropa de los que trabajaban en el sepulcro. Pero cuando María, sus ojos están llenos de lágrimas que no puede ver muy claro, le pregunta a aquel persona, ¿a quién buscas? Y ella todavía sin poder poner todos sus pensamientos en lugar, le dice, si tú has tomado su cuerpo, o si lo has puesto en otro lugar, dime, yo voy por él. ¿Qué clase de mujer es esta? Que creía que estaba en incapacidad y tenía la fuerza física de llevárselo del lugar donde lo habían llevado. Eso es lo que el amor te empuja a hacer. Y el Señor solamente tiene que decir el nombre de María. Porque cuando Cristo dice mi nombre y tu nombre, pues nadie lo dice como lo dice el amado. Y con tan solamente el Señor decir el nombre de María, aquella mujer tuvo que voltearse a ver y decir Raboní, porque reconoció que aquel era su maestro. Y en aquel momento el Señor se le revela por primera vez a aquella mujer que estaba loca por tocarlo, loca por tirarse a sus brazos, loca por abrazarlo y besarlo. Y el Señor le dice, María, tranquila, una mujer enamorada no te la puedes quitar de encima. Voy a repetirlo. Una mujer enamorada no te la puedes quitar fácilmente de encima. Amén. ¿Y sabes por qué este asunto ya no trae tanta sonrisa a la cara? Porque tenemos tanta disfunción a la casa. Eso ya no nos... Pero debería de. Porque nuestro matrimonio debe de reflejar nuestra relación con Dios. Y aquí esta mujer estaba loca por tocarlo, por tirarse en sus brazos, por abrazarlo, por besarlo. Y el Señor le dice, aguántate un ratito, que todavía no me he presentado con el Padre para ser glorificado. Y le da una encomienda de que fuera aquella mujer la que saliera corriendo a contarle a todos los demás que había visto al Maestro. A Cristo le encanta revelarse a nosotras. Lo mismo hizo con la mujer samaritana. Yo soy. I love it. Y si tú y yo simplemente nos alineáramos un poquito, serían grandes las experiencias preciosas y maravillosas que tú y yo tuviéramos con el Señor. La otra mujer se llama Juana, y no la cubana. Juana era la mujer de Chuza, intendente de Herodes, un funcionario de alto rango, posiblemente el administrador de los bienes de Antipas. Al igual que María Magdalena, ella fue testigo de la sepultura y resurrección de Cristo, porque también estaba a los pies de la cruz. Lucas 23:55 y Lucas 24:10. Y probablemente también formó parte de la crucifixión. La influencia de Cristo se extendió a la casa de Herodes Antipas. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque Juana era también familiar o parte del círculo de ese Manaén, que más adelante también viene a formar parte de la iglesia primitiva en Hechos, capítulo 13, verso 1. Así que en Cristo hay muchas conexiones. ¿Por qué estamos tú y yo aquí sentadas? Porque lo que Dios puede hacer contigo y conmigo hoy determina lo que Dios va a hacer y va a seguir haciendo, no solamente en tu casa, en nuestra comunidad, en nuestros alrededores, en el trabajo. ¿Para qué? Para que otros vengan al conocimiento del Señor. Y la otra mujer se llama Susana. Lucas no ofrece mucha información de ella, pero por lo menos su nombre aparece en la Biblia. Jesús hizo que todos los que el Padre le dio entraran en el reino. Juan 6:37.
hombres y mujeres de todos los estratos de la vida. No hubo límites en la extensión del ministerio de Jesús a ese respecto. Las mujeres entre ellas, podría quedarme aquí toda la tarde, no voy a hacerlo. Pero en Lucas 1 encontramos a Elizabeth, de los versos 5 al 25, de los versos 39 al 45, de los versos 7 al 60, la mamá de Juan el Bautista. Me encanta algo acerca de Lucas, porque en Lucas 1, el verso 27, dice que cuando le toca la oportunidad a Zacarías de ofrecer sacrificio, él va al templo, le tocó el turno como le tocaban a los sacerdotes. Y cuando le toca el turno a Zacarías, se le presenta el ángel de Jehová. La Biblia dice que Zacarías se espanta. Y el Señor le dice, tengo algo que decirte. ¿Por qué? Porque por medio de ti voy a levantar al que va a venir a preparar el camino a nuestro Salvador. La Biblia dice que Zacarías se espanta. Y le dice, Señor, ¿por qué te espantas? Si estoy contestando la oración a la que tú pediste. Entonces a veces pedimos y se nos olvida que habíamos pedido. Y como hubo duda por un momento en el corazón de Zacarías, el Señor le dice, como dudaste, estarás mudo. Hasta que Juan el Bautista nazca. Y cuando aquel hombre sale de estar en el lugar santo, dice que todo el pueblo estaba esperando que él saliera, andaban preocupados de que posiblemente ahí lo había matado el Señor. Pero no, aquel hombre salió haciendo señas porque Dios le había hablado. ¿Por qué sobresale Elizabeth? Porque Elizabeth era estéril, ya era anciana, ya era una mujer de edad avanzada. Me encanta cómo Dios trabaja, porque Dios hace lo posible donde es imposible. Porque Dios quiere que al final del día el hombre y la mujer entiendan que el que hace aquí es Dios. Amén. Y el Señor se va, me fascina porque Dios trabaja de esa forma. Cuando todo es en nuestra contra, ahí es cuando Dios obra. Cuando Dios se manifiesta. Cuando Dios obra el milagro y el prodigio, para que nadie camine de aquí pensando que tuvo algo que ver con ese asunto. Tuvo todo que ver con Dios. Elizabeth es una de esas mujeres que sobresale en Lucas. María es otra, Lucas 1 y 2. No tengo el tiempo para ver de cada una de estas mujeres, pero el Señor escoge a esta jovencita en una edad muy temprana. Y no vemos a María poniendo pretextos, ni diciéndole al Señor, no estoy lista, estás interrumpiendo mis planes de boda. María le dice, aquí está la sierva del Señor, haz conmigo como tú quieras. Y los planes personales de María se pusieron al lado porque los planes de Dios eran más importantes. Amén. Y la decisión de esa mujer es tan grande que nos sigue bendiciendo hasta el día de hoy. Amén. Porque las bendiciones de Dios no son para ti. Dios te bendice para que bendigas. Amén. Y la bendición de María y su decisión ha bendecido a toda la humanidad. Aleluya. Hay mujeres como Ana, Lucas 2, 36 al 38, mujeres que vivieron hasta 60 años en el templo, esperando que se cumpliera la promesa de Dios. Y cuando María y José llegan a la iglesia con aquel niño envuelto en pañales, aquella mujer empezó a profetizar porque dijo, ya estoy lista para irme. Ya vieron mis ojos al Salvador del mundo. Amén. Mujeres que confiaron en el Señor en medio de tantas cosas. Está la suegra de Pedro, que dice que cuando Cristo llegó a casa, dice que aquella mujer estaba prendida en fiebre. ¿Usted sabe que la iglesia no piensa que el Señor puede sanar fiebres? Así es. Pensamos que el Señor puede sanar cáncer o cosas bien trágicas. No, el Señor sana fiebres Amén. y gripes. De todo. Amén. Para Él no hay límites ni distancia. Y tomó a la suegra de Pedro, dígaselo a la iglesia católica. Si Pedro tenía suegra, tenía mujer. Sana a su suegra y dice que inmediatamente como la sana, se levanta la mujer y le sirve a todos. Porque cuando el Señor te sana, es para que sirvas. Amén. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Amén. Y podría yo en esta tarde seguir con un montón de mujeres porque están llenas en el libro de Lucas. Pero cuando pensé en el concepto de la libertad, les hice este dibujito. No está tan completo para usted poder entenderlos,
Si me acompañas aquí un ratito nada más para poder explicarlo bien. Y con esto cierro. Cuando pensamos en el concepto de la libertad, y sé que algunos de los que están a mi lado no pueden verlo muy bien, pero el concepto de la gracia, todo el respeto que se merecen nuestras iglesias, hemos manejado esa enseñanza de una forma vaga y liviana, como digo muchas veces. Porque la gracia tiene 4 componentes. El primer componente es esta gracia previniente. Ustedes ven que esta casita está alrededor de un solar. Toda casa está alrededor de un solar. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Ese concepto de la gracia, que se llama gracia previniente, son los intentos de Dios de enamorarnos. Todas las que estamos aquí saben que el día que aceptamos a Cristo no fue la primera vez que Cristo nos andaba buscando. Hace tiempo nos andaba buscando. Amén. Eso es gracia previniente, porque Dios estuvo tratando con nosotros. Nos invitaban a la iglesia, tocaban a nuestra puerta, alguien nos hablaba, llegaban visitas que ni queríamos, un sinnúmero de cosas. Y todas esas experiencias, que si tú y yo a esta hora las esperáramos, diríamos, Dios me anduvo persiguiendo por tanto tiempo y yo ni en cuenta. Mira, algunos de ustedes hasta en la discoteca les hablaron del Señor. En lugares que no tenían sentido escucharon de Dios. En campañas al aire libre, y eran los intentos de amor de Dios. Cuando alguien te enamora, pues el chico espera que tú respondas. ¿Sí o no? Y sé que todas las que están aquí se hacen de rogar. Estamos aconsejando a una por ahí. Ay, santo Dios. Y cuando mi socio y yo la estábamos aconsejando, dice, es que yo quiero uno que tenga músculo y que trabaje, y que gane bien y que me lleve de viajes. Y cuando usted la mira, y voy a tener cuidado con lo que voy a decir, no trabaja. Ella no tiene músculos. Está bien redondita por todas partes. Entonces digo yo, ¿por qué pides algo que tú y yo no estamos dispuestos a dar? Entonces a veces tú y yo vivimos en ese espacio de tiempo en donde nos hacíamos de rogar como que Dios necesitara de nosotras, cuando las necesitadas aquí somos nosotras. Amén. Las que debemos de vivir aquí rendidas y de cabezas delante de la presencia de Dios somos nosotras. ¿Pero qué creen? Dios es amor. Amén. Dios es bondad. Amén. Dios es misericordia. Amén. La voluntad de Dios para nosotras es buena. Gloria Y a aunque Dios. tú y yo le rechazamos miles de veces, el Señor no se cansó de andar persiguiendo. Eso es gracia previniente. Después de la gracia previniente está la gracia convincente, en donde tú y yo ya no estamos afuera de la casa, del solar de la casa, sino que ahora estamos enfrente de la puerta. Esa gracia convincente, el amor de Dios nos ha perseguido tanto, en donde Dios está esperando qué tú y yo vamos a hacer con tanto amor. O lo rechazas o lo aceptas. Pero cuando lo aceptas, entonces ahí es cuando nace la gracia que justifica. Y esa gracia que justifica es la puerta. Y esa puerta se llama Jesús. Porque el único que puede justificar al hombre se llama Jesús. Gálatas 5:1 dice, y también Romanos, que tú y yo somos justificados por gracia. Porque no tiene nada que ver con nosotras. Tú y yo no entramos, el Señor abre la puerta. ¿Por qué? Porque Él es la puerta. Cristo es la puerta. Amén. Cristo es la puerta. Amén. Cristo es la puerta. Amén. Él está esperando que tú y yo entremos. Amén. Entonces lo que pasa con nuestras iglesias en esos días es que la gente entra aquí. Porque este periodo de la gracia convincente es donde la gente necesita ser convencida de su pecado. Porque tú y yo no podemos efectuar cambios si no somos convencidos de que tenemos un problema. Entonces seguimos ahí parados en la puerta. Se predica el mensaje, se predica la enseñanza, hacemos el llamado, la gente llora. Y llora porque nos incomoda tanto la palabra, pero no hay un arrepentimiento genuino. Por eso es que a veces sufrimos como pastores, porque no entendemos por qué la gente se va y se viene. Por qué la gente peca cada rato como que no les pesa ni les da dolor. Y es porque esa gente siempre han estado parados adentro de la puerta y no han entrado. Tú y yo queremos forzarlos a que entren. Y cuando Amén. nos forzamos a que entren, ¿qué creen?
sigue pecando adentro. No todo el que está adentro es salvo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero cuando Cristo abre esa puerta de la justificación, entonces el Señor nos está haciendo una invitación para que ahora tú y yo vivamos en la gracia que santifica. Esa gracia que santifica es donde ya tú y yo no estamos en los alrededores de la casa, ya no estamos parados enfrente de la puerta, ahora estamos entrados. Hemos entrado a la casa y cuando entramos a la casa, Dios espera que tú y yo vivamos de acuerdo a sus reglas. Amén. Eso se llama vivir en santidad. Y se los dije en la primera conferencia en esta tarde. Sin santidad, nadie va a ver a Dios. Mis hijos no van a vivir en mi casa como quieren. De vez en cuando a Seth se le olvida que él tiene 9 años. Y ayer que me tocaba ministrar en otra iglesia, me dice, llegó su tío. Pero yo los iba a llevar a otra casa de una de nuestras hermanas porque tienen sus amistades allí. Pero cuando llegó el tío, les digo, no, ya no van a ir a ningún lado porque su tío se va a quedar aquí con ustedes. Pero tú dijiste, así me habló, ¿no? Como que era mi otro jefe. Pero tú dijiste, ma, que nos ibas a llevar con la hermana Rosa. ¿Por qué no le dices a mi tío que se vaya? Ni lo quiero en esta casa. Él estaba bravo, ¿no? Con lágrimas y todo. Porque a veces les enseñamos a decir tanto la verdad, cuando no tienen que decirla, la dicen. Y le dije, Seth, si me hablas una vez más de esa forma, te voy a meter 2 nalgadas. Pero era que él tenía que decirlo. Pues nada, ya le había prometido sus 2 nalgaditas y se las metí. Pero al ratito regresó como que absolutamente nada había sucedido. Y sucedió algo en mí ayer. ¿Por qué? Porque tuve que explicarle a mi hija, tú y tu hermano viven aquí porque el papá de ustedes provee. Y encima de ese papá de ustedes hay otro papá que nos provee a todos. Pero mientras vivan aquí, aquí va a haber una forma en cómo ustedes se manejan con nosotros. Cómo nos hablan a nosotros como papás. Y a veces me doy risa porque le digo yo a ellos, usted aquí no grita si no paga renta. Usted aquí no demanda si usted no paga renta. Aquí usted no opina si usted no paga renta. Pues ¿qué creen? En este mundo completito, ¿quiere que se lo cite? De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y todo lo que está en él le pertenece a Dios. Tú y yo estamos en su espacio. Y no solamente en ese espacio que se llama mundo, aún el estar aquí ahorita, el vivir para Dios, el ser partícipes de la salvación, es solamente toda la gracia que ha sido derramada y manifestada en nuestras vidas. Y lo único que Dios espera de nosotros cuando ya hemos tomado esa decisión es de que en su casa vivamos como Él quiere. ¿Lo hacemos con nuestros hijos aquí en la tierra? ¿Sí o no? Sí. Sí. Mientras usted viva aquí, se somete a las reglas, pero si no quiere, ahí está la puerta. Es la misma decisión que tú y yo hemos tomado en la salvación. El Señor no ha forzado a nadie. Él simplemente es la puerta y Él dice, si tú quieres entrar, aquí estoy para recibirte. Pero después que entras, vas a vivir como yo quiero. Amén. Rebeldía, rompiendo maldiciones. Ya el Señor lo hizo. Ahora tú y yo tomamos la decisión de entrar en su casa, pero vamos a vivir como aquí el Señor quiere en cada una de nosotras. Amén, mujeres. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie una vez más. Gracias a mi modelo. Estírese un poquito ahí. Levante las manos al cielo. Amén. Y dé gracias al Señor en esta tarde. Gracias al Señor por hacernos libres. Amén. Gracias. Gracias, 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 Señor amado, por esta libertad. Libertad para adorarte, libertad para servirte, libertad del yugo de esclavitud, libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad porque cuando íbamos caminos al infierno, tú te pusiste en el camino y nos alcanzaste. Libertad de toda maldición,
libertad del pecado, de vicios, de adicciones. Gracias, Señor amado. Gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor amado, porque todos los días sigues tratando con nosotras y nos atraes con cuerdas de amor para que sigamos viviendo en esa libertad con la que tú nos has hecho libres, Padre. Te damos gracias en esta tarde, gracias, porque a veces se nos olvida darte las gracias, a veces no nos detenemos, Señor amado, para entender que todo esto siempre ha sido una iniciativa tuya, de amor, de gracia para con nosotras, Padre. Y te damos gracias en esta tarde. Gracias por cada mujer, por lo que estás haciendo, por lo que harás y por lo que seguirás haciendo. Aleluya. Que esa palabra pueda traer convicción, Amén, que esa amén. palabra pueda Sí, crear en Padre. nosotras principios y valores, Sí, amén. y que esa palabra también nos ayude a madurar Amén. para pararnos firmes, Señor amado, y servirte como necesitamos servirte. Todo eso, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Un aplauso a Gracias. Cristo.